buenos días para todos. Es un gusto para mí tener la oportunidad de auspiciar un nuevo jueves con Ladri, Estrategia de Internacionalización en Casa, en donde queremos invitar a todos nuestros estudiantes de la comunidad lasallista a tener un espacio de discusión sobre temas académicos, oportunidades de internacionalización, oportunidades de becas en general, a tener una experiencia también con panelistas internacionales que nos permitan discutir de pues, diferentes aspectos de coyuntura. El día de hoy tenemos a José Puyana, director de ProColombia para el Reino Unido y los países nórdicos, oficina que lidera la atracción de inversión extranjera directa a Colombia, así como la promoción y muestras de exportaciones de nuestro país como destino turístico. José ha sido también profesor de las universidades externas de la Universidad Autónoma de Colombia y cuenta con una maestría de la Universidad de Oxford en políticas públicas. José, es un gusto poder darte la palabra, poder darte la bienvenida a la Universidad de La Salle y muy particularmente a este jueves con Ladrí. Bienvenido. Muchas gracias, Libardo, y feliz de estar con ustedes y de poder compartir algunas ideas, algunos puntos de vista sobre distintos temas que manejamos desde acá. Como bien decías, estoy a cargo de la oficina de ProColombia en el Reino Unido, desde donde cubrimos efectivamente también los mercados de Irlanda y los países nórdicos. Les voy a contar un poquito más sobre nuestro funcionamiento y luego pues entrar en ese tema anunciado y pues que creo que a muchos les puede interesar, y es cómo de alguna manera se está viviendo o se está sintiendo los efectos del llamado Brexit. Entonces voy a, o un poco lo que me pido es contarles un poquito sobre el trabajo de ProColombia en general como organización que promueve las exportaciones, el turismo, la inversión y la marca país de Colombia en el exterior, cómo hacemos nuestro trabajo, qué tipo de acciones llevamos a cabo, y luego entramos pues en ese tema del Brexit. Entonces, probablemente pues muchos de ustedes conocen ya ProColombia, otras personas seguramente no, y para quienes no, recordarles, digamos, ProColombia es esa agencia del gobierno colombiano, parte del sector comercio, parte del Ministerio de Comercio, que tiene esa tarea muy interesante, demandante, pero también gratificante de promover esos tres, digamos, sectores de la economía que son muy importantes: nuestras exportaciones en el exterior, la atracción de turistas hacia Colombia. El turismo finalmente se está convirtiendo en una de las grandes banderas de alguna manera de nuestra internacionalización, y la atracción de inversión extranjera directa a Colombia. Son digamos, elementos, todos ellos muy importantes para la reactivación de alguna manera de la economía colombiana post pandemia, y pues naturalmente un trabajo que hace parte, digamos, del centro y del foco del sector del gobierno. Nosotros en ProColombia tenemos presencia tanto a nivel regional en Colombia como a nivel internacional. A nivel regional nosotros somos 8 oficinas ubicadas en esos puntos amarillos que ustedes ven ahí: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín y Pereira, y además desde allí cubrimos otros departamentos del país que ven ustedes señalados en azul. Trabajamos muy de la mano con distintos aliados en cada uno de estos lugares, incluidas las universidades. A nivel internacional tenemos presencia en 22 oficinas, tenemos 22 oficinas, mejor corrijo, que nos permite tener presencia en cerca de 33 países a nivel internacional. Nuestras oficinas están organizadas por hubs, son 5 hubs regionales, 3 de ellos en las Américas: el hub Latinoamérica, el hub Alianza del Pacífico y el hub Norteamérica, y 2 de ellos, o el resto, digamos, en Europa y Asia. Yo tengo, además de coordinar la oficina de Reino Unido, tengo la labor de coordinar toda la operación nuestra en Europa, que como ven ahí, pues tiene presencia en varios países del continente europeo. Cualquier pregunta al respecto, naturalmente estoy abierto. Nuestros servicios, como bien decía, y esto lo va a pasar muy rápidamente, se enfocan en esos 3 ejes que trabajamos: atracción de inversión, promoción de exportaciones y promoción del turismo. En términos generales, y esto lo voy a hacer, digamos, amplio, lo que nosotros hacemos desde ProColombia de manera muy clara es buscar conectar al empresario colombiano, bien sea, digamos, de inversión, que esté buscando inversión, que esté buscando exportar o que esté buscando atraer turistas, con sus pares, con negocios en el Reino Unido, perdón, en la esfera internacional,
para generar un match entre lo que nosotros estamos ofertando y lo que es la demanda internacional. En ese sentido, para lograrlo en materia de inversión, lo que buscamos es mostrar por qué en Colombia es un país en donde vale la pena invertir, donde los inversionistas encuentran condiciones para poder llevar a cabo sus proyectos y sus ideas. Esto tiene que naturalmente con las condiciones económicas del país, la estabilidad económica del país, tiene que ver con el talento que ofrece el país, que aunque no lo que Colombia se destaca en América Latina por su talento por encima de nuestros países vecinos, pero también tiene que ver con el mercado interno. Colombia tiene un país de 50, es un país de 50 millones de habitantes y eso para cualquier inversionista de por sí es muy atractivo. Entonces, lo que buscamos es a los inversionistas en el exterior tratar de mostrarles estas razones de manera recurrente y tratar de conectarlos con quienes en Colombia estén buscando inversión, que pueden ser privados o pueden ser públicos, y naturalmente ojalá lograr que eso se concrete en presencia de inversionistas internacionales en nuestro país. Algunas ideas, digamos, de los montos que manejamos. Nosotros, estos son resultados del año pasado. Estamos hablando, digamos, de montos muy importantes de atracción de inversión. Cerca de, digamos, este año tenemos una meta de 8.000 millones de dólares en inversión atraídos durante este año. Estos son metas de 2 años, perdón, acumuladas. Que generen empleos. Estamos hablando de 2 años generando 175.000 empleos aproximadamente, proyectos que lleguen a buena parte del país y naturalmente inversiones que atraigan de alguna manera inversión desde otros lados, que es lo que llamamos inversiones. En exportación es lo mismo, es un poco más sencillo o más evidente de entender. Apoyamos a los exportadores en Colombia para prepararse, para estar listos, para llegar a distintos mercados, conquistar los mercados internacionales y nosotros desde las oficinas comerciales buscamos a quién ellos les pueden ofrecer sus productos, sus servicios y buscamos naturalmente generar un vínculo entre la oferta y la demanda. Hablamos de productos clásicos, tradicionales colombianos, como el café, como el banano, como el aguacate. Bueno, el aguacate es más reciente. Y productos que a veces no tenemos como tan obvios que Colombia está exportando, como muebles de madera, como servicios de desarrollo de software, etcétera. Y todo esto ofrecerlo en la escena internacional y asegurar, pues, o lograr de alguna manera, o intentar que nuestros empresarios puedan ofrecérselos a compradores internacionales. Algunas cifras, de nuevo, no me quiero detener demasiado acá, pero pues son lo que buscamos generar son negocios, digamos, de millones de dólares que naturalmente contribuyan, ojalá, a todas las regiones del país y conectando a miles de negocios en Colombia. Estamos hablando más o menos de 4.500 empresas en los últimos 2 años, habiendo contactado a más o menos 13.000 compradores en el exterior. En turismo, Colombia tiene la labor de promover el turismo a nivel internacional, tenemos en Colombia. Y en ese sentido, tenemos la fortuna de poder ser los que a nivel internacional hablamos muy bien de nuestro país, hablamos bien de cada uno de nuestros destinos y contamos todo lo que un viajero internacional se puede encontrar. Y promovemos esto a través de distintas herramientas, eventos, seminarios, participamos en ferias. En este momento estamos participando en una feria en España que se llama Fitur, que es quizás una de las ferias más importantes en Europa, en donde se promueven los destinos turísticos. Y sobre todo buscamos conectar a quienes venden acá los paquetes turísticos con quienes de alguna manera proveen el servicio turístico en Colombia, los hoteles, los agentes de viaje, digamos, los guías, quienes empaquetan también servicios turísticos para vender en el exterior y lograr de esta manera llevar más y más viajeros de estos mercados a nuestro país. También buscamos aumentar la conectividad aérea, porque finalmente sin conectividad aérea es muy difícil llevar turistas a nuestro país. Las cifras, digamos, de como Colombia venía mejorando conectividad aérea hasta antes de la pandemia eran muy optimistas. Por ejemplo, en España hasta antes de la pandemia teníamos más o menos 60 frecuencias semanales. Eso uno no lo alcanza a veces a imaginar, pero había ya 60 vuelos semanales entre España y Colombia hasta antes de la pandemia, conectando Barcelona, Madrid con Medellín, Cartagena, Bogotá, Cali, etc. Y lo hacemos obviamente también con publicidad, que a veces la hacemos en distintos lugares de las ciudades en donde estamos.
algunos datos, por ejemplo, 38 nuevas rutas solo en los últimos 2 años, distintos eventos. Nosotros también logramos y promovemos el turismo vía eventos y promovemos los eventos que en Colombia se pueden realizar en las universidades, en las ferias, porque finalmente los eventos internacionales también atraen viajeros internacionales al país. Y lo último, que a veces es un poquito más difícil de captar esto, cómo lo hacemos, es nuestra marca, la marca país. Recuerden que Colombia tiene una marca, el CO, no sé si algunos lo recuerdan, ahora lo vamos a ver, y la marca país nos representa a nivel internacional. Tenemos embajadores de marca país, algunos de ustedes, de los cuales ustedes ven ahí en su pantalla, y buscamos de esta manera generar permanentemente presencia de Colombia en la mente digamos, de los extranjeros. Y hace casualmente más o menos un mes lanzamos el nuevo manifiesto de marca país, es decir, qué significa Colombia para el exterior, qué debería ser Colombia para los extranjeros. Y estamos lanzándolo con un mensaje bastante fuerte y que ha generado mucha atracción, que es el mensaje de Colombia como el país más acogedor del mundo. Se hicieron cientos y miles de encuestas a nivel internacional tratando de entender qué es lo que los colombianos ofrecemos al exterior, al extranjero, y prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo sobre la idea de Colombia como ese gran lugar acogedor, en donde todo extranjero que llega se siente parte de una familia, se siente parte de un grupo, se siente de verdad acogido por el país, y ese justamente es el mensaje que estamos tratando de transmitir en esta campaña. Yo les voy a proyectar un video corto, más o menos un minuto, en donde justamente estamos tratando de difundir ese mensaje. ¿No? El video está en inglés, de Colombia como el país más acogedor del mundo. Escucha. Greeting visitors is a true joy for every Colombian heart. For as soon as you arrive, you're welcomed with the warmest of smiles. You wake up to the smell of the coffee that bids the world good morning. And nowhere but here does a table for two just as easily seat six. You'll be made to feel right at home, where even a stranger will care for you as her own child. This land shares with you its many flavors and encourages you to try a different fruit every day of the year. Its colors dazzle you as you see for the first time the most beautiful river in the world. Its more than 120 bird species are bound to surprise you. Accents and traditions are no boundary for its people, which is why, despite the many differences that define their various regions, they're all equally as warm. And letting the rhythm of their music move you will make you a part of the celebration. Colombians welcome you with their talent, their innovative ideas, and lots of opportunities for great business. In them, you'll find the kindest of friends and the most trustworthy of partners. Come and visit the place that's always happy to greet you. Colombia, the most welcoming place on earth. As soon as you arrive. Muy bien. Con eso, de alguna manera, les dejo un panorama muy rápido del tipo de labores que desarrollamos y cómo desde acá estamos promoviendo esos 3 sectores o 3 ejes tan importantes para la economía del país, más nuestra marca país. Quiero pasar rápidamente, antes de entrar en el tema que nos ocupa del Brexit, en algunos temas transversales, algunas acciones transversales que se han desarrollado en los últimos años en ProColombia y que hacen parte de este legado. Proyectos que contribuyen de alguna manera a la promoción o al trabajo que hacemos a nivel internacional en estos 3 ejes. El primero, en materia de exportaciones hemos desarrollado un proyecto que se denomina Fábricas de Internacionalización, con el cual estamos trabajando directamente con empresas, con negocios en todo el país, buscando acelerar rápidamente su capacidad de internacionalizarse. Ustedes de alguna manera están, como mencionaba Libardo, buscando internacionalizarse en casa. Y creo que ese es un gran reto, digamos, en nuestro país, lograr que nuestros negocios miren más allá de las fronteras. Uno, porque el mercado colombiano es muy grande y algunas empresas no necesitan necesariamente exportar, pero algunas
se sienten cómodas en Colombia, ¿no? Y resulta que las oportunidades en el exterior son enormes, el número de consumidores es enorme. Colombia tiene más de 16, hoy día tiene 17 tratados de libre comercio suscritos con muchísimos países a nivel mundial, naturalmente la Unión Europea y el Reino Unido siendo uno de ellos. ¿Y cómo lograr convencer a las empresas de llegar a estos mercados? Pues justamente eso es lo que pretende Fábricas de Internacionalización, trabajando directamente con los empresarios y acelerando de alguna manera, dinamizando los procesos al interior de las organizaciones para que logren ver más allá de las fronteras. Otro proyecto clave, digamos, clave que ha sido punta de lanza, digamos, en los últimos años es naturalmente el comercio electrónico y cómo logramos que nuestras empresas colombianas se inserten en los mercados internacionales pensando también en el comercio electrónico, pensando que el comercio electrónico es uno de los canales que les va a permitir llegar a más consumidores a nivel mundial. Todos sabemos cómo la pandemia en varios países, incluido Colombia y naturalmente el Reino Unido, donde estoy ubicado, pues aceleró rápidamente procesos de comercio electrónico que probablemente iban a pasar, pero se iban a demorar 1, 2, 3, 5 años más en llegar. Y hoy día, pues vemos que por lo menos en el Reino Unido más del 10-12% de las ventas se llevan a cabo de manera virtual. En ese sentido, estamos acompañando a nuestras empresas a lograr de alguna manera llegar a esas grandes plataformas como Amazon, como eBay, como Alibaba, entre otras, que implica de alguna manera el desarrollo de unos estándares y de unas capacidades que no todos los exportadores tienen y por eso estamos trabajando muy activamente en la idea de Colombia un clic. Perdón. En tercer lugar, la atracción de inversión extranjera directa, si bien hace parte de alguna manera, es uno de los 3 ejes, pues se ha convertido en una prioridad mucho, mucho más importante en los últimos años, dada pues, el rol que juega de alguna manera en dinamizar la economía y en asegurar que ciertos sectores cobren más relevancia, cobren mucho más peso en la economía, como es el caso de las energías renovables, como es el caso de la infraestructura, que son elementos fundamentales para aumentar los niveles de competitividad del país, como es el tema de tecnología, ¿no? Colombia tiene condiciones fascinantes de las que ya hablábamos, entre esos el talento, la ubicación geográfica, que permitiría que Colombia fuera un hub, digamos, de desarrollo tecnológico en, en, en la región, pero eso naturalmente requiere inversión, requiere capital. En ese sentido, pues estamos trabajando muy activamente en generar condiciones y buscar la manera de ofrecerle a los inversionistas internacionales las condiciones necesarias para establecerse en el país, y en esto se han llevado a cabo de alguna manera distintos proyectos con este foco, entre ellos naturalmente la idea de las mega inversiones, que es tratando de atraer inversiones más significativas en tamaño, que generen un número más importante de empleos y que obviamente tengan un efecto dinamizador, digamos, en la economía. En turismo se han desarrollado varias iniciativas interesantes, distintas, entre ellas, por ejemplo, arrancamos con los Premios Nacionales de Turismo, que es una manera, naturalmente, desde el año 2019, de promover las acciones en turismo, acciones innovadoras, diferentes, sostenibles. El turismo es una industria que va a transformarse fundamentalmente después de la pandemia, porque los turistas van a buscar cosas diferentes, y en ese sentido estamos con los Premios Nacionales de Turismo buscando esa labor de innovar, de cambiar, de transformar la industria vía estos premios nacionales que se han ido otorgando ya en 2 ocasiones. Y como ya les decía, la conectividad aérea. La conectividad aérea es fundamental para lograr atraer más y más turistas al país. Y si no tenemos esa conectividad, si no logramos ofrecer el suficiente número de vuelos, a los turistas mirarán hacia otro lado, ¿no? Y en ese sentido, Colombia tiene las condiciones, tiene los aeropuertos, tiene la ubicación geográfica para conectar con muchos, muchos lugares del mundo. Y en ese sentido, estamos avanzando o hemos avanzado mucho, y en este momento, post pandemia, de alguna manera, o entrando poco a poco en ciertos contextos en el mundo, en una post pandemia, pues estamos naturalmente trabajando muy activamente en reactivar toda esa conectividad que de alguna manera se perdió por la pandemia. Les doy el ejemplo concreto del caso de Londres. Londres tenía un vuelo directo con Bogotá por Avianca diario. Era un vuelo muy, muy, muy apetecido, no solo por personas que iban a Colombia, sino al resto de la región. Y ese vuelo está en este momento cancelado hasta nueva orden, ¿no? Y pues naturalmente era el único vuelo directo que teníamos prepandemia entre Londres y Colombia, y pues tenemos que asegurar que retomemos ese vuelo y que ojalá inclusive se den las oportunidades para tener un segundo vuelo diario entre Colombia y Londres. Finalmente,
un tema que a veces ignoramos y naturalmente a este gran evento se le atravesó tanta pandemia. Es Dubái. Este año se va a desarrollar la exposición mundial más grande que se hace eh, y se va a desarrollar en Dubái. Este evento era el año pasado y tuvo que ser pospuesto. Y justamente Colombia tendrá allí una participación. Esperamos un pabellón que va a ser importante y que va a mostrar, digamos, todo el potencial de Colombia a personas de todo el mundo que visiten la exposición, estén presentes en nuestro pabellón y visitando todas las potencialidades que tenemos que ofrecer en todas las áreas de las que les he ido hablando hoy. Perdón, y finalmente, ahora sí, con esto termino esta sección de legado. Quería contarles de un proyecto que se ha venido trabajando muy activamente en los últimos años, que es el proyecto Conectados, que busca generar un mayor vínculo, un vínculo mucho más fuerte y mucho más sólido entre la presencia de ProColombia en el exterior y nuestras embajadas. De nuevo, también pensando en ustedes, en la labor que hacen de internacionalización. Pues la presencia internacional de Colombia tiene naturalmente las embajadas y tiene las oficinas de ProColombia, y nosotros hacemos efectivamente parte de las embajadas en donde estamos, y lo que buscamos es trabajar mucho más de la mano y lograr con planes de trabajo conjuntos y con estrategias conjuntas, pues que todos, la Embajada de ProColombia, trabajemos hacia esa dirección de dinamizar nuestra economía con vía, digamos, mayores vínculos con el exterior. Muy bien, de esa manera les introduzco rápidamente en esta primera parte un poco sobre ProColombia, un poco sobre nuestro trabajo, cómo lo hacemos, dónde estamos enfocados y qué tipo de tareas hacemos en el día a día, ¿no? A veces a uno le cuesta entender qué es lo que uno hace acá y pues finalmente es un trabajo arduo de hormiga que hacemos día a día tratando de conectar empresarios de todo el país con empresarios ubicados en nuestros mercados. Que además, por cierto, no es una labor fácil, porque así como acá hay ProColombia, pues hay ProChile, hay ProPerú, hay pros de muchísimos países a nivel mundial, de manera que la competencia es durísima y pues hace muy interesante nuestra labor, pero también muy exigente. Quiero contarles un poco entonces del contexto en el que en este momento me encuentro ubicado en el Reino Unido y contarles un poquito esta idea del Brexit, qué es, cómo se desarrolló y naturalmente qué implicaciones ha tenido tanto para el país, para el Reino Unido como para Colombia. Y parece que devolverse tal vez unos pasos atrás a cuando el Reino Unido ingresó a la Unión Europea. Primero, ¿qué quiere decir Brexit? Digamos, Brexit es la idea de BR, de Britain, exit, de salida, y el Brexit es justamente esa idea de salirse de la Unión Europea, que no es una idea nueva, es una idea que en el Reino Unido se venía conversando por muchos años, justamente por ese primer bullet que ustedes ven ahí, es que el Reino Unido no es miembro fundador de la Unión Europea, se unió más adelante, en los años 70, con una intención de desarrollar negocios. Digamos, esa era principalmente la intención. Sin embargo, la Unión Europea, pues como ustedes saben, que no se llamaba Unión Europea en ese momento, fue cobrando más y más importancia y, digamos, entrando en más esferas. Libardo sabe muy bien cuántos fondos, digamos, de investigación internacional se financian, digamos, desde la Unión Europea. La Unión Europea tiene un trabajo enorme en materia de ciencia, pero tiene un trabajo enorme en materia de salud, tiene un trabajo enorme en temas sociales. Naturalmente, el gran proyecto integrador de la moneda del euro, pues ya implicó de alguna manera que la Unión Europea estaba yendo un poco más allá de lo que el Reino Unido pretendía inicialmente. Y de hecho el Reino Unido no se unió al proyecto del euro y que fue una de las grandes crisis de los 90 en la Unión Europea. Acá nunca, digamos, se implementó el euro, pero el Reino Unido siguió siendo parte. Y uno de los elementos que significaba ser parte de la Unión Europea era la libre movilidad de personas y bienes. La libre movilidad de bienes le funcionaba muy bien al Reino Unido porque efectivamente daba la posibilidad de comerciar libremente. Así como hoy día yo puedo mover un cargamento de Santander al Atlántico o a Antioquia sin ningunos controles, pero tengo controles cuando me muevo a Ecuador, pues en ese momento en la Unión Europea el Reino Unido podía mover bienes sin ningún tipo de obstáculo entre el Reino Unido y el resto del continente europeo. Pero también había libre movimiento de personas. Y el libre movimiento de personas implicó naturalmente un reto muy grande para el Reino Unido, porque muchas personas, sobre todo después de la crisis económica, de la crisis financiera del año 2008-2009, empezó a crecer de manera muy significativa la migración europea al Reino Unido. Personas que puedan venir a trabajar de Polonia, de Francia, de España, de Portugal, de Europa del Este. Y como ven en esa línea amarilla en la gráfica,
Entre el año más o menos 2011-2012 hasta el año 2015, la migración europea creció enormemente al Reino Unido y empezó a generar lo que normalmente la migración masiva genera en las poblaciones. Resistencia, nos están quitando los empleos, están llegando a espacios que no son nuestros, y eso generó de alguna manera, o sobre todo le dio más relevancia a una narrativa anti-Unión Europea que ya existía en el Reino Unido, una narrativa de querer salirse, querer alejarse de la Unión Europea, y fue cobrando relevancia y dio lugar pues a un proceso del que ya les voy a contar más en detalle, de un referendo que se dio en el año 2016, que le preguntó a la población británica quieren o no seguir haciendo parte de la Unión Europea. La respuesta fue no, y por eso se generó el proceso del que ya les voy a describir brevemente. Esa imagen que ustedes ven ahí era una de las imágenes, es un bus que usó la campaña por el, llamémoslo, por el salirse, era la campaña del exit, eh, liderada por el hoy primer ministro, y fue una campaña muy fuerte y muy convincente, porque hablaba de un elemento que ha sido controversial, digamos, en la pertenencia a la Unión Europea, y es la cantidad de recursos que la Unión Europea implicaba para el Reino Unido. Implicaba un giro semanal, decían ellos, de 350 millones de libras a la Unión Europea. No se dice en el que también la Unión Europea devolvía de alguna manera muchos de esos fondos vía otros programas, pero ese de alguna manera generó atracción y generó un momento en la campaña, un momentum en la campaña que atrajo mucho interés. El argumento, como ven en el bus, era dejemos de mandar fondos a la Unión Europea y con esa plata financiemos nuestro servicio de salud. El NHS es digamos, el equivalente al Seguro Social, es el servicio de salud británico. Este es un contexto rápido, entonces, de dónde venimos y por qué de alguna manera este era un tema de tanta relevancia para la población británica. Acá les dejo, y esto lo pueden tener ustedes, un recorrido histórico de lo que fue ese proceso entre el año 2015 y hoy, digamos, un proceso de más o menos 5 o 6 años, un poco más de 5 años, en el que ese deseo o ese llamado de algunas fuerzas políticas de retirarse de la Unión Europea se convirtió en un referendo. El referendo se lleva a cabo, como ven ahí donde está la urna, en el 23 de junio del año 2016, con una mayoría pequeña pero importante de 52% contra 48%, triunfa la idea de salirse de la Unión Europea. Naturalmente no era sencillo salirse de la Unión Europea, no era un tema fácil de implementar por muchísimas razones, sobre todo porque la mayoría de las normas aplicables al Reino Unido en ese momento pues, provenían de hacer parte de la Unión Europea. Entonces el proceso de salida fue un proceso lento, accidentado, que tomó mucho tiempo desde el año 2016, sobre todo desde comienzos del año 2017, cuando ya se formaliza el proceso de salida. La negociación del retiro es como negociar un divorcio, pero un divorcio bien complejo, tomó muchos años. Y finalmente, para hacerles el cuento corto, la salida se vuelve, digamos, efectiva en el año 2020 y arranca, digamos, a comienzos de 2020 un periodo que se llamó el periodo de transición, y finalmente el Brexit se concretó para todos los efectos el 1 de enero de este año. Es decir, en los últimos 5 meses de este año, el Reino Unido al Olivardo, ¿me oyes? Te perdimos unos segundos, pero ya estás de vuelta. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. ¿Y me oyen bien o...? Ya te escuchamos nuevamente perfecto. Fue un lapso No. como de 10 segundos nada más. Ok, bueno, siento mucho. Entonces, retomo, decía que a partir de 1 de enero de este año, el Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea, y reitero, después de un proceso que fue un poco complejo de negociación.
Yo quiero dejarles 3 implicaciones y con esto empiezo a terminar. Que se han dado y que son importantes porque tiene que ver ya con nuestra labor comercial. De alguna manera ya quiero enfocarme allí y en algunos elementos que hacían compleja la salida de la Unión Europea. Primero tiene que ver con los acuerdos de continuidad. El Reino Unido hacía parte de la Unión Europea y como parte de la Unión Europea tenía acceso a cientos de países en condiciones de libre comercio, empezando por los 28 miembros de la Unión Europea, y es negociación. Entre Colombia tiene un acuerdo con la Unión Europea y por lo tanto comerciaba libremente con el Reino Unido. Al salirse de la Unión Europea, pues naturalmente esas condiciones se pierden o se hubieran perdido, con lo cual el Reino Unido tuvo que negociar o renegociar acuerdos con un buen número de países. De eso les voy a contar lo segundo, con unas disrupciones que se presentaron este año, digamos, a partir del 1 de enero, y eso cómo de alguna manera se vivió en el Reino Unido debido pues al Brexit. Y lo tercero, algunas dificultades que se han empezado a vivir en Irlanda del Norte, de la que ya les voy a contar. Esto rápidamente, los acuerdos de continuidad, la labor titánica que tuvo que desarrollar el Reino Unido para poder suscribir estos acuerdos fue enorme. A la fecha se han suscrito 29 acuerdos de libre comercio con distintos países, ahí están señalados en verde, entre ellos Colombia, junto con Ecuador y Perú. Nosotros tenemos un acuerdo, esos 3 países, con la Unión Europea. El Reino Unido firmó exactamente un acuerdo con los mismos 3 países. Y ya hoy día estos acuerdos cubren más o menos 63 países. Como ven, todavía buena parte de África, buena parte de Asia carece de alguna manera de condiciones de libre comercio con el Reino Unido, pero los avances han sido muy importantes. Esto no fue, reitero, una tarea fácil. Piensen que el Reino Unido no había negociado un acuerdo comercial por muchos años, desde que ingresó a la Unión Europea en el año 73, porque los acuerdos comerciales desde el 73 fueron negociados por la Unión Europea, de manera que tuvo que aprender y reinventarse rápidamente para poder lograr este nivel de negociación. Lo segundo, como ven en esa línea azul, que son las exportaciones y las importaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, cayeron significativamente, prácticamente como si hubiera sido la caída por un precipicio justamente en el momento del Brexit. Se volvió más complicado exportar a la Unión Europea e importar de la Unión Europea al Reino Unido, y esto generó un par de meses, de alguna manera, de dificultades en el Reino Unido por lo difícil que se estaba convirtiendo exportar e importar desde el Reino Unido a la Unión Europea y viceversa. Esto uno pensaría que no le afecta a Colombia, pero en principio sí, de alguna manera tuvo efectos indirectos porque los puertos estaban más colapsados, porque los trámites que fueron modificados, nuestros exportadores tuvieron que también modificar la manera como llenaban los formularios, cómo se organizaban para llegar a los puertos, y les tomó un tiempo adaptarse. Hoy día las cifras han vuelto digamos, este mes de mayo ya las exportaciones e importaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea han vuelto a su nivel pre-Brexit, lo que implica de alguna manera que este fue una disrupción temporal y de ninguna manera pues de largo plazo. Este en cambio sí es un elemento, el último, en Irlanda del Norte, que es lo que ha generado mayores dificultades en la implementación del Brexit. Los que recuerdan el Reino Unido cómo está conformado por 4 naciones, por Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda. 3 de esas naciones, Inglaterra, Escocia y Gales, están ubicados en una sola isla, que es la isla de Gran Bretaña, y la otra porcioncita del Reino Unido está ubicado en la isla de Irlanda, que es Irlanda del Norte. Ustedes recuerdan el conflicto, digamos, tan difícil que hubo durante tantos años en Irlanda del Norte, entre los distintos bandos, los unionistas y los independentistas, y pues eso sigue siendo de alguna manera una fuente de tensión, particularmente porque es la única frontera terrestre que tiene hoy día el Reino Unido, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Como ustedes ven ahí, tuvo que acordarse de alguna manera, fueron uno de los puntos más complicados de la negociación post-Brexit, porque implicó de alguna manera generar una frontera en lo que tiene que ver con controles aduaneros entre Gran Bretaña y el Reino Unido. Y yo estoy diciendo nombres que son todos muy parecidos, pero entre la isla de Gran Bretaña, que es la isla que está de alguna manera a la derecha de la gráfica, e Irlanda del Norte. Esto es como si para efectos aduaneros hubiera puesto un control entre Cundinamarca y Boyacá, ¿no? Es inimaginable para alguien, porque son 2 territorios del mismo país en donde no debería haber controles aduaneros. Bueno, pues acá se tuvieron que imponer a controles aduaneros para que
no se tuviera que poner una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Este ha sido uno de los elementos más complicados. Esto se llama el protocolo de Irlanda del Norte, y el protocolo está siendo de alguna manera todavía discutido, porque esta situación en este momento no es sostenible, digamos, para ninguno de los países. Finalmente, nosotros, ¿cómo reaccionamos y cómo nos adaptamos? Y con esto finalizo. Nosotros entendíamos que el Brexit para Colombia puede implicar retos, pero también unas oportunidades. Finalmente, el hecho de que el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea iba a transformarse, no digamos afectarse, pero transformarse, podíamos nosotros de alguna manera aumentar un poco más nuestras exportaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, el limón. El limón es un producto que se exporta desde Italia, desde España al Reino Unido. ¿Por qué no pensar que con la separación del Brexit podíamos nosotros aumentar las exportaciones de limón? Lo mismo con el aguacate. Lo mismo con productos como derivados de cacao que se exportan desde países de Europa al Reino Unido. En ese sentido, para trabajarlo de manera rigurosa, nosotros nos asociamos con la Universidad de Oxford, hicimos un análisis muy a profundidad de más de 6.300 productos comerciados entre el Reino Unido y la Unión Europea, mirando distintas variables: demanda, el tema logístico, aranceles, desarrollo de del sector en Colombia, viendo qué sectores de los que se iban a ver afectados por el comercio bilateral Unión Europea-Reino Unido nosotros podíamos suplir. Y son algunos de los que ustedes ven en pantalla, en donde encontramos productos agroindustriales, productos de manufactura, productos de químicos, productos de moda, y justamente estamos en este momento enfocados en lograr que algunos de estos productos aumenten sus ventas, unos productos de origen colombiano aumenten sus ventas en el Reino Unido debido a esta coyuntura. La noticia es buena, digamos, hemos logrado captar la atención de un número importante de compradores que entienden de alguna manera que nosotros podemos ofrecer condiciones de precio, condiciones de calidad, inclusive mejores que las que puede ofrecer en algunos casos vendedores europeos, pese a la distancia. De manera que para nosotros el Brexit pues, fue un proceso al que tuvimos que poner el ojo desde el comienzo, entender muy bien cómo funcionaba, y desde nuestro punto de vista como economía colombiana, ver cómo podíamos naturalmente, no digamos aprovechar, pero sí de alguna manera adaptarnos también y entender que podía haber oportunidades para algunos de nuestras empresas. Con esto quería darles un brochazo. Creo que me atuve al tiempo asignado, y pues con eso pues dispuesto pues a recibir cualquier pregunta sobre cualquiera de los temas que haya tocado el día de hoy. Mil gracias, discúlpenme por el corte de esos segundos, espero que no haya afectado el avance de la presentación. José, muchas gracias. Creo que hay varios puntos muy interesantes. Te comento que en este momento tenemos alrededor de 90 participantes. La mayoría de ellos son estudiantes o del programa de negocios y relaciones internacionales o del programa de finanzas y comercio exterior. Muchas de las preguntas que tenemos van a estar relacionadas con tanto el Brexit como las oportunidades para Colombia de exportación. Vamos a estar leyendo las preguntas una a una. Vamos a estar leyendo las preguntas con mi colega Angélica Ávila, y quisiéramos comenzar con una que ha sido repetida en el chat. Nos preguntan cómo ha impactado la pandemia, cómo ha impactado la pandemia al turismo en Colombia, particularmente de los turistas británicos. Ok. ¿Quieres que la vayamos respondiendo una a una? Sí. Por favor. Perfecto. Pues enormemente. Ha sido muy difícil de alguna manera. Primero me enfoco en Colombia, ¿no? Digamos, pues Colombia, el sector turístico en Colombia, como ustedes bien saben y ustedes mismos lo han visto y lo han vivido, ha evolucionado muy positivamente en los últimos años, y ha traído y atrae un número creciente de turistas año a año. Nosotros venimos creciendo a tasas del 5, 6, 7% anuales en número de turistas año a año, y mucho, digamos, inclusive por encima de algunos de nuestros competidores en la región. Y eso tenía que ver con procesos que se estaban dando al interior de Colombia, pero también con el hecho de que Colombia estaba aumentando su conectividad, estaba reduciendo el número de visas, estaban dando toda una serie de procesos que estaban naturalmente atrayendo un número muy importante de turistas. Y eso había tenido efectos en el Reino Unido. Nosotros, hasta antes de la pandemia, estábamos llevando más o menos 60, 70 mil turistas británicos por año al Reino Unido, que es un número bajo si comparamos con Estados Unidos, pero es un número importante
de turistas si lo vemos desde el punto de vista europeo. Habíamos logrado un vuelo directo. Como les decía, el número de turistas entre el Reino Unido y Colombia con el vuelo directo se dobló. Antes del vuelo directo estábamos en más o menos 25.000 y con el vuelo directo logramos llegar más o menos a 50.000 turistas por año. Eso cambió radicalmente de alguna manera el trabajo y teníamos digamos, decíamos en ese momento que prácticamente todos los turoperadores británicos interesados en América Latina ya vendían productos a Colombia. Y eso era un indicador fenomenal. Y estamos en un muy buen momento, participando en los mejores espacios, produciendo, obviamente, muy buena expectativa. Entonces, por ese lado, nos hemos logrado posicionar en la mente del turista británico que va a América Latina. No todo turista británico considera América Latina, partamos de ahí, pero de los que consideran atravesar el charco, como dicen, Colombia ya estaba en su top of mind. Obviamente nos afectó mucho la cancelación de los vuelos. Habíamos logrado, digamos, desde más o menos el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, retomar 3 vuelos de los 7 que teníamos semanales. Y habíamos retomado esa senda, digamos, de una manera de intercambio, habíamos vuelto a tener dinamismo. Sin embargo, cayó un factor muy infortunado. Ustedes seguramente leyeron mucho, que es la llamada cepa británica. Recordarán que en diciembre, enero, se empezó a hablar de la llamada cepa británica y eso llevó a que Colombia tomara la decisión de limitar los vuelos, de suspender los vuelos directos entre Reino Unido y Colombia, y Reino Unido tomó la decisión, la misma decisión. Entonces, desde enero no se puede viajar desde Colombia al Reino Unido o viceversa. Naturalmente, en este momento estamos con 0 número de viajeros y en una situación que dificulta mucho el intercambio también comercial, porque justo venía de un almuerzo con unos inversionistas que están queriendo viajar a Colombia hace 2 meses y no han podido hacer, porque de alguna manera no se puede. Entonces, eso desde el punto de vista de cifras en el inmediato plazo. Ahora, yo creo que para nosotros el movimiento a la virtualidad ha sido súper positivo. Ha sido súper positivo porque nos ha permitido llegar a miles de personas con nuestra oferta. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado nosotros en estos meses, años de pandemia? A promover a Colombia permanentemente en todos los espacios y la verdad que la recepción ha sido muy positiva. Justo la semana pasada tuve la oportunidad de entregar los premios de la Asociación Latinoamericana de Turismo para periodistas en el Reino Unido y la sensación, digamos, de que hemos hecho un buen trabajo es importante porque se ve que estamos en el top of mind de los principales periodistas, de los principales periodistas del turismo, me refiero, de los principales turoperadores, de las asociaciones de turismo. Hemos logrado de alguna manera ponernos ahí, generar mucha expectativa. Hemos producido muchos de estos videos como el que vieron y enamorar a la gente, generar mucha expectativa. De manera que la perspectiva es positiva, pero naturalmente tenemos que esperar que la situación de la pandemia mejore. Acá en Reino Unido está mejorando, tenemos que esperar que pase de alguna manera la situación en Colombia también. Perfecto, muchas gracias, José. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo funcionan las fábricas de internacionalización y cómo están funcionando actualmente por la pandemia? Las fábricas de internacionalización arrancaron, yo creo que unos meses antes de la pandemia, unos 6 meses antes. Fue un ejercicio de aprendizaje entre sectores. Primero, desde Colombia Productiva, que es una agencia hermana de ProColombia, que hace parte también del sector turismo, se arrancó con un programa que se denominó Fábricas de Productividad, pensando en justamente esa tesis de para crecer se necesita naturalmente mejorar permanentemente en productividad. Y desde ese punto de vista, el programa tuvo mucho éxito, el de fábricas de productividad, y se miró como ejemplo que se pudiera replicar en el sector de comercio, exterior o internacional. Y fábricas empezó entonces más o menos a mediados de 2019, por ahí, y arrancó muy bien, un tote, digamos, con muchísima instrucción de empresas, y ha ido funcionando bien, digamos, nuestros programas de apoyo a los exportadores se han mantenido prácticamente en su totalidad durante la pandemia. Hemos seguido trabajando con las empresas. Algunas empresas, hay que decirlo, han sufrido durante la pandemia. Sin embargo, yo debo decirlo, las exportaciones, el comercio internacional, si bien se afectó mucho en los primeros meses de la pandemia, se recuperó rápidamente. Nuestras exportaciones
no mineroenergéticas, es decir, todo lo que no es carbono, petróleo y otro tipo de minerales, hacia el Reino Unido entre 2020 y 2019 no hubo absolutamente ninguna variación. Es decir, logramos en 2020 exportar exactamente lo mismo que veníamos exportando, perdón, en 2020 lo mismo que veníamos exportando en 2019. Entonces, si bien hubo una caída inicial, el crecimiento o los niveles se lograron retomar y eso tuvo un efecto importante sobre las empresas con las que estamos trabajando. Entonces, si bien hubo empresas afectadas, creo que los programas de apoyo al exportador se han mantenido. No es el único que tenemos otro tipo de programas. Nosotros tenemos el programa de futuros exportadores, en donde trabajamos con empresas que están de alguna manera en un nivel más, digamos, más incipiente, iniciando su proceso de internacionalización. Todos los programas de futuros exportadores se han mantenido. Muchos de los procesos de formación que se hacían físicos se movieron a virtual. Y nosotros tenemos un programa que se llama la Ruta Exportadora, que hace parte justamente de ese proceso, que se tuvo que migrar a la virtualidad. Tenemos todos nuestros eventos de matchmaking que hacemos. Nosotros hacemos ruedas de negocios en donde juntamos a compradores con exportadores, los hacíamos físicos, todo tuvo que migrar a la virtualidad, pero se ha mantenido, digamos, el ambiente de hacer negocios se ha mantenido pese a las dificultades y los programas naturalmente continúan. Y como digo, creo que nos ha obligado a innovar, ¿no? A innovar y a tratar de buscar nuevos esquemas para llegarle a la mayor cantidad de gente. Gracias, José. Tenemos una pregunta muy en la línea de mi pregunta anterior y nos pregunta Sofía, eh, ¿cómo crees que explotaríamos de buena forma la parte turística de nuestro país y también los recursos naturales? ¿Cómo podríamos agregarle mayor valor agregado a las exportaciones? Okay. Gracias, Sofía. Bueno, si interpreto bien tu pregunta, a ver, desde el punto de vista de turismo, me invitas a pensar de alguna manera en un tema que ha sido muy importante durante la pandemia, que tiene que ver no solo durante la pandemia, pero donde la pandemia cobró más relevancia y es esa idea del turismo sostenible, del turismo de naturaleza, ¿no? Colombia tiene algo que no tiene necesariamente todo destino turístico, eh, y es esa gran diversidad de territorio. Nosotros tenemos una enorme diversidad en todo sentido, en idioma, en cultura, en ritmos, en lo que sea, pero es todo a nivel territorial. De alguna manera, Colombia es a la vez, y eso lo decimos mucho por acá, casi 5 países mezclados en uno. Es un país que tiene las playas espectaculares, que también tienen países del Caribe, pero tiene el Amazonas, que no lo tienen los países del Caribe, ¿no? Tiene los Andes, que no lo tiene, digamos, de alguna manera Brasil, tiene el acceso al Pacífico y el avistamiento de ballenas, tiene la zona cafetera, tiene las ciudades, es decir, es un destino que ofrece un montón de cosas que no necesariamente ofrecen nosotros en la región. Y en ese sentido, la diversidad y sobre todo la biodiversidad de Colombia se convierte en un activo muy importante para pensar en el turismo en la pospandemia, ¿no? Porque la gente seguramente va a buscar destinos más naturales, seguramente va a buscar destinos que le permitan estar más distanciado, más afuera de tanto contacto humano. Yo creo que este turismo en masa que veíamos antes de la pandemia, no digo que vaya a desaparecer, pero seguramente se va a ver limitado. Y en ese sentido Colombia tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y tiene mucho que ofrecer por los recursos naturales justamente que tú mencionas en el sentido de nuestra biodiversidad. Ahora, eso también es un reto para que porque tenemos que asegurar que todo el turismo que hagamos respete justamente nuestros recursos y los proteja al máximo. No podemos permitir que, digamos, el turismo masivo, por ejemplo, ponga en riesgo justamente nuestra biodiversidad. Entonces, es importante balancear entre cómo le sacamos el mayor jugo a lo que Colombia tiene que ofrecer y cómo lo hacemos de la manera más responsable posible. Y justamente en ese sentido salió, te invito pues a revisarla y les puedo compartir el documento, la política de turismo sostenible, que fue una política que sacó el Ministerio nuestro de Turismo, el Viceministerio de Turismo hace unos meses, justamente pensando eso, y se tomaron los primeros meses de la pandemia para pensar muy bien cuál va a ser el futuro del turismo, pensándolo desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, ahí hay un punto interesante, nuevo te invito a mirar esa política porque puede responder algunas de las preguntas que tienes en mente, cómo vamos a aprovechar nuestra biodiversidad a futuro desde el punto de vista turístico. Y mencionabas también el valor agregado en las exportaciones, que creo que, digamos, es otro elemento
a tener en consideración. Ahí menciono dos cosas que me parecen importantes. Retomando esta idea de la sostenibilidad que acabo de mencionar, a nivel internacional se está dando una tendencia que va rapidísimo, y es que esa es la tendencia, a nivel mundial se han denominado como las compras sostenibles o el sustainable procurement, sustainable sourcing, que va avanzando de manera muy rápida. Y es que el cliente final en ciertos países está cada vez más interesado de que el banano que se come, la camiseta que se pone, la cama que usa, venga producida con insumos que respeten la cadena de suministro de la manera más sostenible posible. Es decir, que no generen deforestación, que no generen gasto excesivo de agua, que respeten los recursos naturales al máximo. Y en ese sentido nosotros tenemos que adaptarnos muy, muy bien en que nuestra oferta, nuestros productores de café, nuestros productores de cacao, nuestros productores de banano, pero también los productores de muebles de madera, también los productores de moda, entiendan que las compras cada vez van a ser más con criterios sostenibles en mercados como el europeo, como el asiático, tal vez más el europeo que el asiático, pero va a haber esa tendencia de manera muy importante. Lo otro que llama la atención y me parece muy relevante es cómo lograr aumentar más nuestra exportación de valor agregado. Y para nosotros de alguna manera es una obsesión permanente. Creo que el europeo no es necesariamente el mercado más atractivo para nuestros productos de valor agregado por la nivel de competencia que hay, pero en todo caso acá más o menos, digamos, estamos llegando con productos muy interesantes. Acá estamos, por ejemplo, llegando con vidrio colombiano a digamos, a un número muy importante de mercados. Estamos exportando productos farmacéuticos a varios países europeos. Estamos exportando, ya te decía, muebles de madera. Estamos exportando mucha tecnología a países europeos, pero sobre todo Estados Unidos se ha convertido en una plaza muy importante y Latinoamérica, de alguna manera, de los mercados más cercanos para los productos de valor agregado en Colombia. Y creo que ahí hay cambios muy importantes que vienen en los próximos años y vemos una evolución muy interesante. Y yo creo que es bien importante pensar siempre en desarrollar más y mejor nuestro sector agro. No podemos dejarlo ahí, podemos ser mucho mejores en el sector agro mientras seguimos desarrollando más y mejor nuestras exportaciones en las otras cadenas. Nosotros, como te digo, trabajamos muy activamente en diversificar al máximo nuestras exportaciones y en buscar oportunidades en todos los sectores en donde tenemos capacidad y potencialidad. Perfecto. El profesor Nicolás de la Peña pregunta lo siguiente: ¿cuál es su perspectiva acerca de la disrupción ocasionada por la pandemia en las cadenas globales de valor entre Colombia y Reino Unido? Gracias. Es un punto absolutamente oportuno porque esa disrupción que menciona el profesor se está generando no solo entre Colombia y Reino Unido, se está generando a nivel global. Y es una disrupción que obviamente tiene un protagonista importante que es Asia, sobre todo China, y cómo lo que generó la pandemia llevó a muchas empresas a repensar, ¿no?, cómo tenían estructuradas sus cadenas de suministro y buscando una mayor resiliencia en la cadena de suministro y mayor diversificación en donde estaban ubicados, dónde estaban sus proveedores, cómo tenían organizada la cadena de suministro. Desde nuestro punto de vista, justamente entendimos que ahí podía haber una oportunidad. Porque empresas británicas, por ejemplo, que tenían bases de su producción o proveedores ubicados en Asia, seguramente iban a buscar no solamente cadenas de suministro más cercanas y más cortas, sino más diversificadas. Y en ese segundo punto de cadenas más diversificadas en donde creemos que Colombia tiene un potencial importante por su posicionamiento en la región de las Américas y cómo para un inversionista o un productor digamos una compañía británica con interés en las Américas, buscando, digamos, cadenas de suministro más cortas, Colombia se vuelve un hub absolutamente central. Y ahí hemos visto oportunidades muy interesantes, empresas que se han ido relocalizando y estamos acompañando varias de ellas, entendiendo que pueden relocalizar su producción de un país X, no digamos necesariamente cuál, a Colombia, aprovechando la potencialidad de tener, digamos, pies puestos en Colombia y desde Colombia poder llegar a distintas partes de la región. Entonces creo que esa disrupción
que sigue sucediendo y vamos a ver cómo evoluciona, y que también tiene retos para nosotros, lo estamos viendo en este momento como una oportunidad, y esa oportunidad se ha convertido en esta idea de, que hemos llamado nosotros de nearshoring, de atraer inversión pensando en Colombia como un hub de producción y de exportación para una empresa que está buscando ajustar sus cadenas de suministro. Recordemos de nuevo que Colombia tiene una posición geográfica privilegiada en las Américas, acceso a los dos océanos, que desde el punto de vista logístico es muy importante porque le permite acceder a Europa y Asia con facilidad. Tiene retos internos, naturalmente los conocemos, pero también tiene elementos que atraen, digamos, de una manera a alguien que está buscando transformar su cadena de suministro, como son las zonas francas. El régimen de zonas francas en Colombia es posiblemente el más atractivo en la región, y tiene también una red de tratados de libre comercio que en la región solo tiene Chile. De manera que también todos esos factores llevan a que una empresa, pensando en sus cadenas de suministro, encuentre en Colombia una alternativa. José, muchas gracias. Ya nos estamos aproximando al final de nuestro jueves con Ladri, pero quisiéramos hacerte dos preguntas adicionales. Una de ellas nos las hace Diana y nos pregunta, durante la presentación mencionabas algunos beneficios y algunos sectores que se han visto beneficiados por el Brexit, pero exactamente en qué sectores se ha visto afectado el sector exportador de Colombia. Para este año ni el año pasado, creo que hemos visto algunos chascos al comienzo con temas logísticos, que su envío no fue claro, que el formulario no fue, usado no fue necesariamente el que se pedía, pero la realidad es que al momento no hemos visto grandes afectaciones. Tal vez en el largo plazo, pero esto todavía es especulativo, puede haber empresas, de nuevo volviendo al tema de cadenas de suministro, que puedan, digamos, uno de los grandes efectos que va a tener el Brexit es que quien veía al Reino Unido como un hub para Europa, pues quizás va a dejar de verlo, por lo menos en el inmediato plazo, si no se soluciona. Es alguien que tenemos empresas que exportan café verde de Colombia al Reino Unido, lo tuestan en el Reino Unido y desde el Reino Unido distribuyen a Europa. Pues el modelo de negocio de esa empresa pues cambió, porque hoy día tiene que pagar unos aranceles y unos costos logísticos que antes no tenía que pagar entre el Reino Unido y Europa. Pues posiblemente esa empresa esté pensando en moverse, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que no se han tratado todavía, posiblemente se van a dar en los próximos años, si el Reino Unido no ofrece una alternativa para una empresa como la que te acabo de describir. Pero yo creo que los cambios van a ser marginales. De alguna manera, el mercado británico es un mercado de por sí muy importante, eh, y que va a seguir de alguna manera trayendo demanda de Colombia. Así que por el momento diría que ningún sector ha sido especialmente golpeado. Bueno, no, perdón. Se ha visto afectado mucho, digamos, las exportaciones de carbón y petróleo, pero no necesariamente por el Brexit. Digamos, la afectación gruesa de los dos sectores han sido por otras razones, sobre todo ligadas a la pandemia, por un lado, y a la reducción de consumo de carbón en el Reino Unido, pero no necesariamente por un efecto del Brexit. Perfecto, José, muchas gracias. Y la siguiente pregunta sería la siguiente. Como pequeño empresario, ¿qué tipo de sugerencias podría recibir para incrementar mis exportaciones a países de Reino Unido? Mi principal recomendación sería primero empezar con otros mercados, quizás mercados más cercanos al colombiano, eh, porque no es fácil y no es automático llegar a un mercado tan demandante como el Reino Unido. El mercado británico es muy demandante, es muy exigente. Eh, Recordemos que el Reino Unido viene, o Inglaterra, viene comerciando con todo el mundo por siglos y siglos. Fue el foco del comercio internacional por muchos años. De manera que acá está presente una buena parte del mundo tratando de ofrecer sus servicios y sus productos. Y eso implica que es un mercado con estándares muy altos, con mucha exigencia en términos de calidad, y creo que llegar acá implica justamente eso, justamente poder llegar a esos estándares. Entonces, mi primera recomendación es ensayar con otros mercados, aumentar
permanentemente pensar de alguna manera en qué quiere el consumidor británico. El consumidor británico está interesado por certificaciones, porque todo producto esté plenamente certificado, porque haya demostrado de alguna manera su potencial en otros lados. Y en ese sentido, mi invitación es a considerar primero otros mercados y tal vez en América, en Latinoamérica, en Centroamérica, y con esa capacidad y con esa experiencia poder entrar más adelante al mercado británico. Lo que nosotros hacemos es que justamente en el acompañamiento que damos a los exportadores en Colombia, desde el primer momento en que hacen parte del programa de fábricas o de futuros exportadores, es justamente ayudarles a identificar en qué mercado tienen potencial. Hay que mirar muy bien que efectivamente el producto que ustedes tengan sea demandado en este mercado y tenga los estándares para llegar a él. Creo, a mi juicio, este es un mercado muy interesante, donde hay muchas posibilidades y generalmente los británicos o el consumidor británico está buscando explorar, no es conservador, se arriesga y busca oportunidades, ¿no? Estamos, por ejemplo, exportando mango, estamos uchuva, estamos exportando gulupa o maracuyá porque les interesa, digamos, la diversidad. Pero hay que llegar con calidad, con estándares y con experiencia. Muchas gracias, José. Y ya la última pregunta antes de terminar es la siguiente. Personas interesadas en hacer pasantías, ¿cómo podrían enterarse de las oportunidades disponibles en Reino Unido? Muy bien. Pues has tocado un punto muy importante. No soy tomador de decisión al respecto. Tenemos un programa de pasantías muy bueno, muy atractivo de alguna manera para estudiantes y para la organización misma. Nosotros tenemos, lo llamamos el programa de semilleros. Muchas personas evolucionan en Colombia desde su práctica. Hay prácticas tanto en Colombia como en el exterior. Todo el proceso de aplicación se hace a través de nuestra oficina de recursos humanos y a través de las universidades. Entonces, el punto arranca entre recursos humanos y la universidad, conectándose, y por ahí pueden enterarse de todas las oportunidades. Siempre hay convocatorias todos los 6 meses, cada semestre. Nosotros tenemos 2 pasantes, por ejemplo, todos los semestres. Históricamente los practicantes que tenemos acá vienen de Colombia. Este año y medio hemos combinado, hemos también buscado pasantes que estén acá porque por obvias razones no se han podido mover. Lamentablemente este semestre que está terminando tuvimos practicantes que no pudieron viajar por lo que ya les conté. Entonces están en Medellín y Barranquilla, madrugando berracamente, pobres. Pero así, ahí están las oportunidades y yo creo que es cuestión de generar ese vínculo y como te digo, semestralmente se hacen las convocatorias para esta y todas las oficinas de por Colombia en el exterior. José, muchísimas gracias por la presentación, las respuestas, todas fueron muy claras y ojalá tuviéramos más tiempo para poder continuar con esta conversación. Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero que compartiremos en una siguiente ocasión, pero quisiera informar a los estudiantes que el próximo jueves con la DRI tendremos a la Embajada Británica para hablar acerca de las becas Chipney. Y si no me equivoco, José, tú eres también becario y has tenido la oportunidad de conocer de primera mano esta gran experiencia. Entonces, a todos los estudiantes e interesados quisiera extenderle la invitación para el próximo jueves con la DRI y conocer más acerca de estas oportunidades de becas en el Reino Unido. José, Totalmente. muchísimas gracias. No, muchísimo gusto, Libardo, un placer estar con ustedes y anímense. Efectivamente soy ex becario Chibrin y sin duda una experiencia fascinante. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y acá pues, siempre a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego, José. que estés bien. Gracias a todos. Adiós.